Continuamos haciendo esa gran autopista Jesús, que va a venir a juzgar a Dios y muertos. Seguimos preparándonos, capacitándonos, santificándonos, y es el corazón inmaculado de María Santísima, es el lugar privilegiado por el Padre para que nosotros nos santifiquemos y nos llenemos del Espíritu Santo. Estamos viendo algunas señales de los últimos tiempos, estamos viendo cómo el enemigo, a través de toda la historia de la Iglesia, ataca en las mismas filas de la cristiandad. Desde el comienzo de la Iglesia sabemos todos esos desórdenes que muchos hermanos separados se aprovechan para llevar gente a sus denominaciones. Ahí hubo herejías, luchas por el poder, contradicciones, la Iglesia se metió en política, hubo promiscuidad, hubo inmoralidad, errores, fanatismos, hubo divisiones de la Iglesia, hubo guerras santas, existió la Inquisición, y nos quedamos con aquel texto de San Juan capítulo 13:34, donde Jesús nos dice: ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo puede alguien decir que uno es cristiano y odiar a sus hermanos? Y mira cómo Jesús nos dice a nosotros en San Juan 13:34: y ahora les dejo un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo los he amado. Si ustedes se aman de verdad, sabrán que son mis discípulos. Palabra del Señor. Mira, aquí está la señal de que uno es cristiano, cuando uno ama a los demás, así como Jesús nos amó a nosotros. Esa es la señal más importante, es el amor. Y también en Santiago 4:11 y 12, saca tu palabra el día de hoy, hermanos. Santiago 4:11, 12, estamos viendo que al final de los tiempos las señales cada día se van a ir haciendo más evidentes. Hermano, la historia de la salvación tiene un principio y tiene un fin. Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos. Tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos. Es momento de que reflexionemos cuál es nuestro destino final. Si muriéramos el día de hoy, ¿qué nos diría Jesús? Es un momento de que nos preparemos, nos capacitemos. Es muy poco lo que se hace en la iglesia. Muchas personas no conocen que Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos, y no vivimos preparándonos para su segunda venida. Y María Santísima nos dice que le preparemos el camino y que le hagamos una gran fiesta a Jesús, porque Él va a venir. Pero antes tiene que haber una gran tribulación, una gran apostasía, una pérdida de la fe, una división en la misma iglesia, una iglesia fiel y una iglesia apóstata, que vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de ellos. Mira cómo lo dice Santiago 4:11, 12. Hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla en contra de un hermano juzga mal de él. Habla en contra de la ley o juzga en contra de ella. Y si tú juzgas a la ley, ya no la cumples, sino que te haces superior a ella. Pero uno solo hizo la ley y a la vez puede juzgar. El que es capaz de salvar o de condenar. Pero, ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Palabra de Dios. Y es que actualmente existe un antagonismo, existe una rivalidad entre las iglesias y sectas que se dicen cristianas, y ese es un gran problema en la actualidad, pues va causando muchas discordias, muchos resentimientos, muchas divisiones, inclusive en nuestras familias. Ahí donde deberíamos tratarnos como hermanos, así como nos lo recomienda Jesús, muchas veces somos enemigos. Cuántas luchas existen entre las mismas familias, en los mismos países, como vimos en Irlanda del Norte. Yo no creo que ninguna secta religiosa sea la única y verdadera donde sus feligreses tengan garantizada su salvación, como tratan de dar a entender sus dirigentes. Tú vas a escuchar siempre esas predicaciones
que nos tratan, especialmente a nosotros los católicos, nos tratan como paganos, como la Gran Babilonia, como el Papa que es el Anticristo, y nos van diciendo a nosotros, especialmente a aquellos católicos que no se han preparado adecuadamente, que se salgan de la Gran Babilonia y le sacan textos, los alteran, los sacan de contexto y se los llevan a las denominaciones. Todos los días podemos observar que ya los compadres, ya nuestros familiares, ya se fueron a esas denominaciones y ahora son acérrimos enemigos de la iglesia que fue fundada por Jesús. Y la salvación no se encuentra en ninguna secta, en ninguna iglesia a la que se pertenece, sino en la fe y en el comportamiento de cada uno de nosotros, ya que al final se verán muchos santos que en vida asistieron a diferentes iglesias, ya sean protestantes, ortodoxas o católicas, pero hay sectas que piensan ser las únicas privilegiadas con la verdad y que hacen un proselitismo bastante grosero y que tienen el pase de entrada al reino de los cielos, nos juzgan con facilidad y nos mandan de una vez al infierno, nos llaman idólatras, nos llaman odian a María Santísima, muchos de ellos no creen en la presencia real de Jesús, nos creen a nosotros paganos, y es que también en nuestra iglesia la mayoría de las personas no han tenido un encuentro personal con Jesús, hay un divorcio entre la fe y la vida, y lo que ellos conocen como iglesia católica son muchas personas que se dicen llamar católicas, pero no conocen, no se han dado el tiempo, no se les ha presentado lo que es en verdad la iglesia católica, esa iglesia que Jesús fundó, que no ha cambiado, que ha sido atacada desde el principio, pero no saben, no conocen exactamente lo que es la iglesia católica, y lo que ellos dicen odiar normalmente no es a la iglesia católica, sino lo que ellos puedan observar, porque nosotros, hermanos, hemos dado mal testimonio en nuestra iglesia. Pero estas personas le van haciendo entonces un daño a la cristiandad y van despertando un sentimiento de lástima y de pena porque no están siguiendo a Jesús como dicen, sino más bien al enemigo de Dios. Muchas predicaciones de ellos se tardan más en hablar de la Iglesia Católica y de la Virgen Santísima que de Dios mismo. Y en lugar de enseñar a practicar lo que Jesús nos dice de amar aún a los enemigos, ellos van enseñando a odiar a sus mismos hermanos simplemente porque no pertenecen a su secta. Tristemente, hay algunas sectas protestantes que han caído tan bajo y sucio al instigar un profundo odio contra el Papa, contra la Iglesia Católica, le llaman al Anticristo, el demonio en persona, la prostituta del Apocalipsis, la Gran Babilonia y tantas cosas que tú vas a escuchar especialmente en las denominaciones protestantes, neopentecostales y pentecostales. Y no contentos con esto, van inventando también un sinnúmero de ridículas mentiras, como que el Papa es el jefe de la CIA, que el Papa controla los bancos de todo el mundo, que el Vaticano es multimillonario, que hay mucho oro, ¿por qué no se le da a los pobres? Que el Papa controla la política, que controla a los gobernantes de Estados Unidos y demás países del mundo. Van diciendo que el Papa tiene tratos y convenios con importantes organismos judíos para controlar el mundo, que el Papa es el dueño de una fábrica de anticonceptivos. Y ante todas estas manifestaciones de odio, manifestaciones de hostilidad contra la Iglesia Católica y su jefe espiritual, es necesario que nos preguntemos hoy, y con eso en mente ahí en el corazón de María Santísima, yo te invito hoy a que medites por qué la Iglesia Católica es la más asediada, la más odiada y la más atacada. Y ahí en el corazón de María Santísima, hermano, yo te invito a que ahí donde estás, postrado a los pies de Jesús, pensando que Jesús viene a juzgar a vivos y muertos, yo te invito hoy a que le digas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que lo amas. Dile con tus propias palabras, ahí donde estás, en el corazón de María, prepárate, hermano, porque Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y la iglesia, hermano, es el arca de la salvación, es el instrumento
que nos da a nosotros la gracia santificante para poder llegar a ese momento tan esperado de la segunda venida de Jesús. Ahí donde estás, es un momento que le digamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que lo amamos, de que Dios es ahí en alabanza donde nos bendice y nos llena de su Espíritu Santo, nos llena de gracia. Ahí se caen muros, hermano. Alabemos y digámosle cosas lindas a ese Padre bueno que envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario y nos ha dejado su iglesia, nos ha dejado su Espíritu Santo para que nos den el testimonio de que Jesús está vivo y que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Estoy